La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de la economía, la política y la sociedad de esta casa editorial, La Jornada Zacatecas TV. En esta ocasión y este programa lo vamos a dedicar a la recién sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de echar abajo el decreto de la legislatura que designa y nombra al grupo de consejeros electorales para el estado de Zacatecas. Para este tema invitamos a dos importantes académicos universitarios que les pedimos se presenten. Por favor, maestro. Muchas gracias. Miguel Ángel Aguilar, profesor tiempo completo titular C en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Miguel Moctezuma, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, específicamente el doctorado en Estudios del Desarrollo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, para abrir nuestro programa vamos a recapitular de manera muy breve lo que ha ocurrido, porque en esta recapitulación, que de hecho el propio tribunal acumula los expedientes por tratarse de un caso que va dándole seguimiento a las mismas causas, tenemos primero que el Consejo Electoral se tenía que renovar, había cumplido sus 4 años, el 23 de octubre del 2013 terminan su periodo, y el 31 de octubre el Congreso de Zacatecas del 2013 designó a otro consejo electoral, entre los cuales despierta mucho ruido en la prensa el hecho de que hayan puesto en ese consejo a 3 connotados políticos del PRD, del PRI y del PAN respectivamente, Felipe Andrade, Otilio Rivera y Joel Arce, que eran entonces un órgano ciudadano que es invadido por la clase política. Posteriormente, en noviembre, viene la primera impugnación a ese acto y el 23 de enero del 2014 viene la primera resolución del tribunal en el sentido de dejar sin efecto el decreto de la legislatura y donde se le ordena a la legislatura emitir una convocatoria pública porque la primera designación lo habían hecho fuera del procedimiento. El 3 de febrero la legislatura emite la convocatoria, atendiendo la orden del tribunal, y el 27 de febrero el Congreso presenta las propuestas de integración y ese mismo día aprobó básicamente a los mismos consejeros que ya habían sido designados en el primer caso. Después, el 11 de marzo viene la segunda impugnación y ahora el 23 de abril estamos recibiendo la resolución en donde también se está echando abajo el decreto de la legislatura, ¿no? Entonces, esa es básicamente la recapitulación, en donde en este segundo caso también vuelven a estar al menos 2 de los 3 connotados políticos para integrar este órgano que se supone debe ser ciudadano. ¿Estamos más o menos así? Creo que es correcto lo que planteas, Marco. Comentar pues que lo que va a estar sucediendo es que la legislatura, que tiene compromisos de escuchar a la ciudadanía, hace oídos sordos hacia la ciudadanía y decide partidizar un instituto electoral en lugar de que ese instituto que debería ser ciudadanizado lo partidiza y se reparten ellos en cuotas partidarias. Eso es lo que va a estar sucediendo. Pero el problema no es que se repartan en cuotas partidarias, porque eso, bueno, lo vamos a encontrar en muchos momentos. El problema es que quiénes son los representantes de cada uno de los partidos políticos y para nosotros como sociedad, ¿qué representan ellos? Para nosotros como sociedad, ellos representan, no como dijera Marco, connotados políticos. No, nosotros decimos son activistas políticos. Eso es su trabajo de ellos, son activistas.
no son connotados políticos, no conocen la ciencia política, no la han estudiado, hacen grilla. Y en ese trabajo, ¿verdad? Nosotros decimos, ellos no pueden representar a la ciudadanía. Está mal. Porque representan los intereses de los partidos políticos. De tal forma que lo que nosotros vimos es que el Ejecutivo pone al árbitro el balón y a los jugadores en la misma cancha, ¿verdad? De tal forma que, ¿cuándo vamos a poder tener una elección seria, transparente, clara? Con ese árbitro, nunca. Con esos árbitros no podemos tenerla. Ya de antemano está ganado la partida. Porque los otros partidos políticos se subsumen a la definición y aceptan que les den una porción de consejeros y con ello se ponen de acuerdo los señores diputados. Esto nos parece que es algo inconcebible y por eso decidimos desde noviembre no puede pasar este Consejo Electoral en Zacatecas. No debe estar así. Y por eso decidí personalmente impugnar. Y nos fuimos y llegamos al Tribunal Superior de Justicia Electoral y les dijimos, esto está mal. ¿Por qué? Porque ellos se reúnen en lo oscuro el 23 de octubre con los anteriores consejeros y les dicen el 28, ustedes no pueden pasar. Y el 31 están tomándole protesta a los nuevos consejeros que ellos han designado. Y no podemos utilizar la palabra elegido, porque no se eligieron. Los designaron. Y en esas condiciones no es posible que en Zacatecas prevalezca esto. Si nos atenemos a los principios reales de la democracia, pues la democracia va a significar también la posibilidad de desarrollo. Pero esto es un atraco a la democracia, esto es un golpeteo a la democracia. ¿Cómo vamos a acabar con la pobreza si no tenemos un país de ciudadanos? ¿Cómo vamos a acabar con los problemas, grandes problemas, si no tenemos un país de ciudadanos, sino que tenemos un país secuestrado por el partido político gobernante y que comparte el poder con los otros partidos que se acercan a él? Esto no es posible. Este es un país de 118 millones de habitantes. El PAN recientemente, el próximo 18 de mayo, va a elegir a su presidente y abre su elección. Y nos llevamos la gran sorpresa porque resulta que tiene 237,000 militantes reconocidos. Y esos 237,000 militantes ya nos pusieron 2 presidentes de la República y así nos fue. Por eso es necesario que el ciudadano exija sus derechos. Es necesario que se alce la voz y que se diga, esto es incorrecto. Y por eso les pedimos, ¿verdad? Maestro, sobre los móviles de la impugnación. Mira, antes de eso, yo quiero un poco abundar en lo que dice Miguel Ángel. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por 2 veces consecutivas y por unanimidad, impugna los consejeros que había designado la legislatura, yo decía ayer en la jornada, la cual aquí se puede echar comerciales, que los diputados cometieron 2 veces el mismo error con el mismo examen. Pero el último tiene el agravante de que ya conocían el primero, ya tenían el acordeón y no se lo aprendieron. Pero no solamente eso, sino que ya antes habían tomado decisiones los diputados en contra de las candidaturas ciudadanas. Y ambos procesos fueron avalados, en este caso, por quien encabeza la representación del IES, por Leticia Soto. ¿Eso qué significa? Que tienen un concepto de democracia que excluye a los ciudadanos. Un concepto de democracia limitada a los partidos políticos. Un concepto de democracia que es antidemocrático.
Y a mí me parece que esto abre canales que nos invitan a los ciudadanos a empezar a tomar medidas, pero también a promover foros de discusión donde tanto Leticia Soto como los diputados están obligados a discutir con nosotros. Pero no solamente van a discutir el asunto de los consejeros. Tenemos que discutir conceptos de democracia, teorías de la democracia, autores sobre la democracia y el futuro de la democracia del país. Y esto que estoy diciendo significa conminarlos a través de nuestros centros en la universidad a una discusión ahí mismo en el Congreso. Porque uno ve una especie de debate entre ellos para justificar lo que hicieron y nosotros no somos invitados a ese debate en calidad de interesados, y nosotros en cambio promoveremos un foro, y eso lo hemos discutido entre todos, para invitar a los diputados que quieran discutir con nosotros seriamente el futuro de Zacatecas. Porque en este caso se trata de propuestas a favor del desarrollo democrático de la entidad. Bien, en el caso de la impugnación que hacen, y en congruencia con estos argumentos que ahorita están dando, me voy a permitir leer dos pequeños párrafos donde argumentan. Primero, dice, los artículos 253, 254 y 55 de la Ley Electoral de Zacatecas afirman las acciones, reconocen los señalados, o sea, ustedes, Sí, claro. principios al establecer que el ente electoral en la entidad es un órgano técnico que debe ser integrado por ciudadanos ajenos a intereses partidistas. Exacto. De acuerdo, pues, a la ley electoral. Deben de ser ciudadanos. Eso significa que los consejeros que están ahí no pueden tener una militancia política de este tipo. Y luego dice, lo anterior insisten los demandantes porque además de que en el decreto impugnado se dejaron de señalar los resultados obtenidos por los consejeros designados en los exámenes de conocimientos en la materia electoral. Esto es que también sigue habiendo problemas de procedimiento. Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. Esto es, no solamente es la imposición de los políticos y la exclusión de los ciudadanos, sino que al momento de la exclusión de los ciudadanos no hay una justificación de por qué se les está excluyendo. Entonces no hay una emisión de los resultados de los exámenes. Es un proceso, es un error procedimental. ¿Ah? Y luego dice, la ley orgánica del Instituto Electoral de Zacatecas relativo a que en los últimos 3 años inmediatos anteriores a su designación no se hubieran desempeñado en algún cargo de elección popular ni tampoco fungieran como dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político. Ese es un requisito de la ley orgánica del Instituto Electoral de Zacatecas. Y lo que vemos es que los reiterados consejeros sí son dirigentes nacionales, estatales o municipales de partido político. De tal manera que, dice, pone en duda que pudieran apegarse a los principios de independencia e imparcialidad. Y con ello se subordinan a indicaciones jerárquicas de sus partidos políticos. Esto es la argumentación fundamentalmente de ustedes. ¿Ah? Decir, esos consejeros electorales son líderes estatales de partidos políticos, ¿ah? Por tanto no tienen independencia de estos, por tanto no hay imparcialidad, ¿ah? Y si no hay imparcialidad y son dependientes de una estructura jerárquica, entonces la función fundamental de árbitro electoral no se cumple. ¿Ah? Básicamente ese es como el argumento que ustedes rescatan, ¿no? El asunto que yo quería comentar y que me gustaría saber su opinión es que este asunto de la partidización de los órganos ciudadanos, sobre todo los electorales, se viene discutiendo de tiempo a. ¿Ah? O sea, solo que no había sido directa. Había cuotas, ¿ah? Cuotas partidarias, y ponían a alguien de perfil ciudadano, pero a partir de la propuesta de un partido. O el respaldo. O el respaldo de un partido. Entonces era una especie de partidización simulada,
porque sí eran ciudadanos. De hecho, los consejeros electorales que recién salen, pues fueron propuestos por fracciones también partidarias. Solo que ellos en su persona sí tenían un perfil ciudadano. Pero estaban amarrados. Estaban amarrados. El cambio que hubo ahora, el brinco que se dio ahora, parece ser, es que quitan al intermediario ciudadano y entran de manera directa a ellos, directamente los actores políticos, ¿verdad? O sea, ya había una partidización, pero ahora hay una partidización directa, ¿no? De los órganos, porque el propio IFE tiene ese problema, ¿verdad? Se había partidizado, ¿no? Claro. Bueno, yo iniciaría la pregunta y el comentario con otra pregunta. Yo les preguntaría a los señores diputados cuál fue el criterio para volver a votar por los mismos 6, para que nos pudieran decir el resultado de los exámenes. Nosotros les llevamos a 60 personajes más, todos con perfiles, con la capacidad suficiente para poder en un examen presentarlo. Eran y estar 36 ahí. aspirantes. ¿El total? Y Hicieron... de esos no hubo otros, pusieron a los mismos. Ajá. Entonces, de ellos, la pregunta es, ¿cómo le haces para volver a votar por los impugnados? Pues a través de la sumisión. Aquí lo que se hizo fue, se negoció a través, el gobernador ordenó al secretario general de gobierno, ve a la Cámara de Diputados y diles quiénes van a ser los señores que van a estar al frente del Consejo. Eso es, no hay que ocultarlo. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no solamente argumentamos, presentamos pruebas. Y en las pruebas les podemos decir, por ejemplo, que presentamos una prueba donde garantizamos que Joel Arce Pantoja forma parte hoy del Comité Ejecutivo Estatal del PAN hasta el año 2017 y cobra como el director de análisis político. Y lo presentamos. Y está firmado por el secretario del del IES, que es prueba plena, es el notario. Y lo llevamos. Les demostramos que Otilio Rivera Herrera estuvo representando a su partido en el distrito 11 en Fresnillo, estuvo en Sombrerete y posteriormente estuvo en la campaña trabajando directamente con Carlos Peña Bavillo. Estas son pruebas y lo entregamos y está firmado, los documentos están firmados y así los presentamos. Evidentemente que lo que va a ocurrir, yo creo que tienen mucha razón, lo que va a ocurrir es que en este momento de la discusión, que los diputados nos quieren llevar a minimizarnos, los diputados dicen, es que los ciudadanos no existen, han ofendido a la legislatura, porque el tribunal nos pega, ¿y qué creen? Que no nos dio fechas. Pero si son ellos los que hacen las leyes, carajo. Pero si son ellos quienes las aprueban. Pero si son ellos quienes están obligados a aplicarlas. Hoy leo en la prensa que la experta en temas electorales les dice que se pasaron con 2 días. Si ustedes en lugar de nombrarlos, de lanzar la convocatoria el 10, lo hubieran lanzado el 9, habían estado dentro de otro rango. ¿Y por qué la experta no les dijo a ellos, no hagan esto ahorita, háganlo antes, para que no tengan ninguna consecuencia? Sí. Ellos nombran el día 27 de febrero. Por supuesto. Y tenían como fecha límite el 11 de febrero. La fecha límite para el INE era el 9 porque el 10 nacía ya algunas leyes secundarias que obligaban a hacer su cumplimiento a nivel nacional. Hay que recordar que hay 300 distritos electorales y 32 institutos locales. Eso lo sabían. Pues si tienen un departamento jurídico, ¿no? Pues si tienen a todo mundo trabajando para esto, el diputado mismo debe estar necesariamente debe estar informado de lo que pasa a nivel de nación. Y en este sentido, ¿cuál es la justificación de ellos? No, nosotros tenemos que reclamarle al IFE el maltrato que nos dio, porque nunca nos dijo las fechas y nos pasamos por 2 días. Es que no te puedes pasar por ningún minuto siquiera. Esto es así.
Y así es la ley. Si nosotros, en lugar de presentar este documento, pues nosotros teníamos, una vez publicado en el Diario Oficial de Zacatecas, los nombres de los que estaban, teníamos 4 días hábiles. Si nosotros lo presentamos al 5.º día, ¿qué hubiera ocurrido, Marco? Nos hubieran rechazado, ni siquiera le habían dado entrada a nuestra demanda. Y ahí sí aplican la ley. Y en el otro caso, ni siquiera sabían que 2 días después se iba a aplicar. Tenían las fechas. Cuando el 23 les dijeron, ustedes hagan una nueva convocatoria, nosotros declaramos a la prensa, ellos tienen 8 o 10 días para hacerlo y van a tener 10 días para que pueda elegirse. Aducir eso, no hombre, eso pasa en la primaria y en la secundaria, ¿verdad? Hijo, se me olvidó que tenía el examen hoy y por eso no llegué, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, el tribunal dice, ustedes, señores, se están quejando de toda esta partidización. Nosotros como tribunal decimos que son ciudadanos y que tienen derechos. Y nosotros como tribunal decimos, simple y sencillamente, la Cámara de Diputados de Zacatecas fue incapaz de conocer que existían nuevas leyes y aplicó las que a su interés le convinieron. ¿Y cuál fue el resultado? Que evidentemente, aunque ellos no lo quieran así ver, el tribunal les dio un revés. ¿Y por qué les dio el revés? Por la simple y sencilla razón de que fuimos nosotros los que impugnamos el acto, ¿verdad? Nosotros lo impugnamos por el lado de la partidización, pero si no hemos impugnado, estaban reconocidos como consejeros, y estaban nombrados por 6 años, ¿no? Y sin embargo, hoy tienen los días contados. Ellos son consejeros sustitutos en este momento, ¿verdad? Están interinos, a pesar de que les han dado posesión 2 veces, ahora por 3ª vez los hacen simple y sencillamente interinos hasta que el INE decida cuándo. Y lo mismo puede decidir en el mes de julio que puede decidir el año que entra en el mes de marzo. Pero los días de estos señores están contados, ¿eh? Y eso es lo que nosotros decimos, es el triunfo de la ciudadanía, que logramos que se conozca. Y si no es por ustedes, por los medios de comunicación, ¿en qué papel estaríamos? ¿Cuándo nos hubieran hecho caso? Nosotros tenemos que demandar y judicializar a través de medios, porque con los medios nos hacen el favor de ayudarnos a que la ciudadanía sepa que tiene sus derechos, que la Constitución se los consagra y que no son solamente para los señores diputados. Sí. Si me permites, Maestro. una afirmación que tú dijiste en este momento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció en nosotros derechos para impugnar el procedimiento. Eso significa que en términos legales hay instancias que sí nos reconocen como ciudadanos, en términos legales. Solo que tenemos que apegarnos a la norma, a los tiempos y además convencer con nuestro planteamiento Actuar. que tenemos la razón. Esa es una cosa importante y ahorita voy a decir por qué. Pero hay otra cosa también que acabas de decir. Los medios como este no solamente nos dan tribuna, nos dan el reconocimiento como ciudadanos para actuar. Incluso cuando ellos mismos abren sus páginas y publican lo que nosotros decimos, ellos hacen también ciudadanía. ¿Eso qué significa? Que los señores diputados ignoran que hay el ejercicio de la ciudadanía sustantiva de parte de la sociedad civil y que no está limitada a los partidos políticos. Eso lo ignoran. Y como eso lo ignoran, entonces tienen en su cabeza que solamente los partidos políticos tienen derechos y prerrogativas en las instancias de poder. Y eso no es así. Entonces, esta lucha no solamente es importante por los resultados, sino también por el futuro. Aquí se está dando un debate, aunque no están presentes y fueron invitados, hay que decirlo, está dando un debate sobre el futuro de la democracia en México, que no niega el ejercicio de la ciudadanía de la sociedad civil,
Sobre eso es lo maestro. importante. Sobre eso mismo. Que aclaramos que efectivamente fueron invitados Así los es. diputados, ¿verdad? Todos, pero pues por diferentes razones no están aquí, No tuvieron tiempo. no tuvieron tiempo. Vemos que hay como dos fuerzas ahorita en choque. Por un lado, una tendencia de ciudadanizar la política, de abrir los procesos electorales a los ciudadanos sin partido, de generar procesos de equilibrio en los poderes, etc. Y donde se refleja esto en las peticiones y las exigencias de leyes de participación ciudadana. Exacto. Pero por otro lado está una fuerza inversa que quiere desciudadanizar a la política o partidizarla, la partidocracia que le llaman, ¿verdad? En donde por la vía de los hechos, cuando no se puede hacer por la vía legal, partidizan todos los órganos y desciudadanizan las decisiones y la propia política, ¿no? Estamos ante eso. Pero lo que podemos ver es que eso, cuando se enfrenta en el mundo de la política y es un mundo de fuerzas, pues tendríamos que tener una ciudadanía de alta densidad, Activa. activa, ¿ah? Independiente, autónoma, y en los análisis que tenemos de sociedad civil, sobre todo en el estado de Zacatecas, pues es bastante débil. Esto es, tenemos una ciudadanía de baja intensidad, ¿ah? Desarticulada, con poca autonomía, ¿ah? Muy dependiente por lados, por diversos ángulos, al poder estatal y a los propios partidos, etc. Entonces, ¿qué podemos esperar de que avance la ciudadanización de la política cuando la fuerza que la impulsa, que es esta sociedad civil, está fragmentada, tiene poca autonomía, etcétera? Mira, tenemos algunas experiencias extraordinarias en Zacatecas sobre el avance de la ciudadanía de la sociedad civil. Y voy a mencionar una, en donde yo fui partícipe de ella. Cuando se promovió la reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de derechos políticos electorales para los migrantes, fueron ellos, desde sus organizaciones en Los Ángeles, California, los que hicieron posible la reforma en Zacatecas, que después resultó que dio origen pues a la posibilidad, a la obligatoriedad de que tuvieran 2 diputados migrantes. Eso lo escribimos nosotros. Nosotros participamos allí, incluso en las negociaciones, y conocimos esos procesos. Cuando se dio eso, no había un antecedente semejante en el país para esa propuesta. Y se pudo hacer. Incluso lo puedo decir en primera persona, lo pudimos hacer. Eso quiere decir que somos garantía de luchas de ciudadanía. Y ahora lo que sigue, efectivamente, es promover un foro de discusión sobre esas 2 tendencias en competencia. Un foro de discusión donde quienes suponen que solamente pueden hacer política a través de sus partidos. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque si dejamos que esto pase, sucede en todos lados el mismo modelo. Luego va a resultar que en la universidad nadie va a poder hacer política si no está organizada en las estructuras de los grupos de poder. Y no es que cualquier universitario pueda hacer política dentro de la UAS. Y lo mismo dentro de la sociedad. Y es importante abrir este canal. Ahora, hay que decir algo que los partidos pues no saben. Esta es una lucha por la democracia que no se puede perder porque es una lucha de futuro. Finalmente, esa es una bandera con la que vamos a ganar, como se ganó con los migrantes. Porque, bueno, luego viene la elección de los nuevos consejeros y, para decirlo en palabras así directas, ¿quién va a impugnar que alguno de nosotros quiera estar ahí? Nos tienen que demostrar efectivamente que no pasamos el examen. Y a lo mejor quienes no lo pasan son los que deciden. Los sinodales. Bueno, los que designan, ¿verdad? Y niegan la participación de la democracia. Bien. Ahora, hay un asunto, maestro, que quiero preguntarle.
Cuando vamos a el texto y revisamos con calma el texto de la sentencia del tribunal, nos damos cuenta que lo que hacen los magistrados es que no toman en cuenta para hacer su sentencia al final, lo que es la parte de la sentencia, los motivos que ustedes aducen, sino toman otros motivos, ¿va? Y voy a leer las 5 líneas donde inicia la sentencia. Dice: este órgano jurisdiccional advierte que el decreto impugnado se emitió en contravención a disposiciones constitucionales vigentes a la fecha en que se emitió, lo que si bien lleva a determinar la revocación del sentido de la resolución cuestionada, como se pretende en las distintas demandas, y dice, esto obedece a razones diversas a las expuestas por los demandantes. O sea, dice, efectivamente el decreto de la legislatura se tiene que invalidar, pero no tanto por lo que dicen los demandantes, sino por un asunto más básico y que ocurrió en forma anterior a la propia demanda, que es la ley del INE. La reforma al artículo 116 de la Constitución, ¿ah? Que después viene un artículo transitorio, sobre todo el 9º, en donde dice que a partir de esa fecha todos los órganos electorales, ya no hay IFE y por tanto ya no hay tampoco institutos estatales electorales, así con esa estructura, sino ahora es el INE el que designa a los consejeros y no las legislaturas. Por supuesto. ¿No? Porque ya es un instituto nacional electoral. Entonces, esto motiva la declaración del presidente de la Comisión Electoral de la legislatura, diciendo que hay como incongruencia en el tribunal, porque el día 23 de enero les dan la resolución de que emitan una convocatoria, emiten la convocatoria, y después les dicen que toda esa convocatoria estuvo a destiempo, porque la debieron de haber hecho antes del 9, como bien decías anteriormente, y no el 27. O sea, por un asunto de fechas, de que entraba ya la aplicación de la efectiva existencia del INE, del Instituto Nacional de Elecciones. Yo creo que lo más lamentable de lo que está ocurriendo en este momento es que los diputados no quieran reconocer a los ciudadanos, minimizan a los ciudadanos. Por eso dicen, el tribunal ni siquiera les hizo caso, nos ordenó otra cosa a nosotros, pero no porque fueron ellos, ¿verdad? Es decir, nos ordenó a nosotros, pero porque olvidamos las fechas, fíjense que no sabíamos de qué se trataba y por eso nos pegan. Y nos quieren minimizar, quieren incluso que hagamos ahora un desagravio a los señores diputados porque los hemos vilipendiado diciéndoles que no han cumplido con su trabajo. Cuando nosotros fuimos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, lo hicimos convencidos de que teníamos que demostrar que los 6 señores que están ahí son inelegibles. Esto quiere decir que, como dice el doctor Moctezuma, si les hicieran otro examen y los volvieran a poner, los volvemos a impugnar. Pues sí. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que las pruebas son plenas. Y ahí están, firmadas por el secretario del IES, que es ni más ni menos que el notario. El tribunal dice, está bien, pero no solamente a ustedes como ciudadanos, dice, los escuché y ustedes presentaron estas pruebas. Pero nosotros además vemos que hay la omisión de parte de la legislatura cuando no respeta los tiempos. Y de eso se agarran los señores diputados para decir que nosotros, los ciudadanos, somos tan pequeños que no tienen por qué escucharnos. Cuando tuvieron la oportunidad de poder conversar con ciudadanos informados o no informados. Pero es que ellos piensan que para ellos el ciudadano es aquella gente que con una despensa vota por ellos. Eso piensan ellos. Y piensan que los compañeros que trabajamos en otros lados tenemos que buscarlos para poderles decir y que ellos nos digan, no te quiero escuchar. Pero mira, hay una cosa que yo quiero aquí
acentuar para no quedarnos en el conflicto solamente en Zacatecas. Dice Marco, hay una pugna entre dos concepciones del ejercicio de la democracia en México. Una que supone que debe estar en manos de los partidos y otra que supone que también los ciudadanos deben de contar. Según mi opinión, y eso hay que consultarlo con los expertos en esta materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se quedó corto. Se quedó corto. Porque primero nos reconoce facultades para impugnar el procedimiento. ¿Y después qué hace? Les dice que hubo un problema de tiempo, que se equivocaron en las fechas, ¿verdad? Cuando también les pude haber dicho, gracias a que estos señores impugnaron, nosotros les dimos baje, pero no lo dice de esa manera. Tampoco está diciendo que es importante ahora, pero más que nunca en este momento que se está discutiendo el futuro de la democracia en el país, es importante ahora darle poder al ciudadano. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también tiene que revisar la legislación que lo rige. Igual que el IFE se ha transformado en INE, que yo espero que no nada más sea un cambio de nombre, porque de alguna manera eso es lo que está sucediendo. De hecho, tú estabas diciendo, se está retrocediendo en términos de desarrollo de la democracia. Entonces yo lo que pienso es que aquí tenemos que dar un debate nacional, apoyado por abogados, sobre el papel que debe empezar a tener ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos de abrir las puertas a la participación de la ciudadanía. Eso tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo porque los partidos políticos, que ahora están discutiendo el asunto de la democracia, no lo están haciendo. Y eso significa pensar el país por lo menos con una legislación que dure unos 20 años. Si no es así, entonces vamos a retroceder en una situación tan difícil y va a ser imposible que en lugares como Zacatecas, donde efectivamente la sociedad civil es muy pequeña y su participación más, va a ser imposible que podamos incidir en los procesos del Estado. Pero pensemos cosas así. ¿Por qué no uno de nosotros puede ser candidato a gobernador sin ser miembro de un partido político? Yo aspiro un día a ver eso en Zacatecas. Desde que yo aspiro un día a ser gobernador. ¿También? Bueno, eso no lo dije, pero debemos de tener el derecho. Claro, por supuesto. Sí. Ahora, sobre este asunto, maestro Moctezuma, la insuficiencia que queda en las dos sentencias. En la primera sentencia se rechaza el decreto de la legislatura por un asunto de procedimiento, Exacto, no por el argumento de la partidización del órgano. En la segunda sentencia también es por un asunto de las fechas y la entrada de la ley del INE, pero no por la partidización del órgano. Los motivos que ustedes los llevaron a impugnar es la partidización del órgano, Claro. porque es justamente el problema político fundamental en relación a la democracia. ¿Ah? Pero el tribunal, en ninguna de las dos sentencias, da la razón al tema de la partidización del órgano, aun cuando le dan un argumento jurídico sólido. Exacto. No hay eso. Pero nosotros tenemos la obligación de evidenciarlos también a ellos. Entonces, efectivamente, no creo que deje completamente contentos a los impugnantes la resolución del tribunal, porque no está generando el antecedente fundamental para el avance de la democracia, que es un rechazo expreso a la partidización de los órganos electorales. No lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, eso implica que así como hacen el reclamo a la legislatura y a sus decretos, pues también tienen que hacer un reclamo al tribunal de que no está atendiendo los móviles fundamentales. Eso es correcto, eso es lo que estaba yo planteando. Esa es nuestra próxima tarea. Y si logramos hacer eso, vamos a hacer una contribución a la democracia
en el país. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en este momento los partidos políticos acaban de nombrar un nuevo consejo en el Instituto Nacional Electoral y, como decías, Marco, obedeciendo a cuotas de partido. Fueron capaces incluso de poner algunos para 9 años, otros para 6 y otros para 3. El PAN parece que se estaba quedando afuera y tuvo que negociar, quitar a María Marván, que la tenía. Bueno, ahorita lo tienen atorado eso. Era justo para por poder eso. poner algo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues que tienen que nacer leyes secundarias. Y estas leyes secundarias tendrán que tomar en cuenta los argumentos de los ciudadanos. Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Está bien, en este momento ustedes nos dicen, todo lo que tú dijiste es cierto, pero yo no lo puedo tomar en cuenta porque las leyes no me obligan a mí a rechazarlos por eso. Pero sí, el tribunal, y esto es lo interesante, el tribunal encuentra en el recoveco la posibilidad de decirles, Zacatecas, tienes una legislatura pésima. No solamente no atiende a los ciudadanos, sino que no conoce de su quehacer. Sus leyes. Sus normas. funcionamientos. Y por eso lo que hace es, está bien, por esa vía todavía no tengo las leyes secundarias para poderles pegar, pero sí les puedo pegar por la vía de que se fueron, no estuvieron en los tiempos correctos. Y eso es lo que debemos aprovechar, como decía Moctezuma. Eso es lo que debemos aprovechar, que nuestra lucha ahora es la ciudadanización de los órganos. Y no solamente de los órganos, incluso de los gobiernos, porque en los gobiernos también, si eres militante puedes tener un puesto político de importancia. Si no eres militante del partido político o dirigente del partido político, ni siquiera cabes, ¿no? Entonces nuestra lucha es esa. ¿Qué hace el ciudadano? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? ¿Por qué te obligan a que tengas que militar en un partido político? Y entonces lo único que hemos visto es el chapulineo del tamaño del mundo. Pregúntenle a Otilio Rivera. Tiene capacidades enormes para sentarse en el momento que esté en el poder, poniéndose la camiseta. Él piensa que juega fútbol y que es un artículo que se puede vender y ponerse otra camiseta y nada más. Y lo mismo hacen otros compañeros, y lo hemos visto. Toda la gente que hablaba bien de la señora Amalia García, hoy es la misma que habla mal de ella y está dentro del gobierno, ¿no? Y eso es entonces a lo que nosotros decimos, eso es lo que no se vale. Que también en los partidos exista la ética de la participación política, que les diga sí, pero ahí no hay eso. Por lo que decíamos al principio, mientras no haya democracia, no acabamos con la pobreza, porque la pobreza es sumisión, porque la pobreza significa ignorancia, y no vamos a tener ciudadanos. Por eso José Mujica dice, ¿saben qué? José Mujica, perdón. Dice, ¿saben qué? Si yo invertiría en escuelas, y en segundo lugar, en escuelas, y en tercer lugar, en escuelas. Estudiar, estudiar, estudiar. Es lo que nosotros queremos. Que tengamos un ciudadano con esas capacidades. Hay ciudadanos también que tienen mucha intuición, pero su capacidad económica está un poquito mejor que la de los ciudadanos que están empobrecidos. No están pobres, los han empobrecido. Porque conviene a los intereses también de los partidos políticos. ¿Cómo hacerle para que voten 18 millones? Y esos 18 millones fueron a través, no todos, pero un gran número fue a través de la despensa, del monedero Monex, a pesar de que el INE o el anterior IFE dijera que no existieron esos. Pero ahí están. Y esa es a la ciudadanía que nosotros no le apostamos. Nosotros le apostamos a la ciudadanía. Sobre eso, mira, hay un investigador francés que se llama Williams Brubaker, que en 1990 publicó un concepto que aquí vamos a promover mucho, que es el concepto del ejercicio de la ciudadanía sustantiva. La ciudadanía sustantiva se está refiriendo no solamente a poder votar, esa es la que reconoce el Estado. La ciudadanía sustantiva es la práctica de vigilar al Estado, la práctica de promover políticas públicas, la práctica de involucrarse en la discusión de planes y programas del gobierno, la práctica que hacen los migrantes desde Estados Unidos de promover políticas de desarrollo social, sin que eso se transforme en partido político ni nada de eso. Yo creo que el modelo de Brubaker, que es reciente,
porque además hay que decirlo, la democracia no es un invento mexicano, porque luego los nativistas se asustan cuando traemos ideas de afuera. No, no, no. Esas ideas de democracia ahora que acentúan la participación de la sociedad civil son las que tenemos que discutir con la gente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo hicimos con Carpizo cuando se opuso al voto de los mexicanos en el extranjero. Lo hicimos y lo hicimos con éxito. Yo creo que esos señores también tienen que ver la necesidad de modificar las normas. Las normas no son eternas. Que a propósito es uno de los temas que ahorita está atorando la discusión en la ley secundaria de la reforma política. Pero sin este debate. Que este tema del voto Migrante. del voto migrante es uno de los temas que está ahorita atorando, ¿verdad? Que tienen que sacar de aquí al 30 de abril. Las leyes secundarias. Por lo ¿verdad? menos tienen que empezar a leernos. Si nosotros hemos escrito sobre esos temas. Dijo, y no puede ser que así procedan con una falta absoluta de información. Y de formación. Bueno, estamos ya concluyendo nuestro programa. Yo les pediría unas palabras de conclusión, ¿ah?, para despedir esta mesa tan sabrosa que hemos tenido. Muchas gracias, muy amables. Invitar a los ciudadanos a que se expresen. El ciudadano tiene toda la posibilidad de poder decir lo que ve, lo que piensa, lo que siente acerca de las acciones de las instituciones. Invitarlos y decirles que si nosotros logramos unificar ese tipo de voces, tendremos oportunidad cada vez que el Estado cometa algún atropello de decírselo. Entonces, invitar a los ciudadanos, invitar a los señores diputados a que dejen de lado esa soberbia que los caracteriza, que acepten con un poco de humildad que se puede discutir, invitarlos a discutir en el momento en que así se decida y decirles pues que nosotros vamos a continuar, que esto no termina, nuestra lucha no ha terminado. Esto es otro paso. Pero si el INE cometiera el error de volverlos a poner, pues estaríamos ahora en la lucha también contra el Estado mexicano, sí, y contra el INE, ¿no? Eso sería. Bueno, esta es la segunda vez que me invitan a participar en un programa aquí en TV La Jornada, Zacatecas. Yo quiero hacer un reconocimiento público a este espacio, porque es un espacio, así como dice La Jornada, de expresión libre. Pero también quiero decir otra cosa importante. Quiero invitar a los demás medios de comunicación a que hagamos lo mismo, a que abramos espacios como este y que hagamos un pacto desde estos espacios por la lucha por la democracia. Me parece que si hacemos eso, gente pensante y gente que se dedica a difundir esas cosas, yo creo que haremos una gran contribución al Estado de Zacatecas. Y espero que todos los medios se sumen, exigiendo también su presencia, su derecho a opinar, su derecho a cuestionar. Y si los diputados no se quieren convencer, yo sería un poco más duro que Miguel Ángel. Que la gente los repruebe en los procesos electorales. Muchas gracias. Bueno, con esto despedimos nuestro programa. Este es el análisis de este tema que les sugerimos le dé continuidad y seguimiento de aquí al 30 de abril, a ver qué es lo que ocurre con la designación de los nuevos consejeros del órgano estatal electoral por parte del Instituto Nacional de Elecciones. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.